Buenos días muchachos, este es el trabajo de semana 25 de física. Se está aplicando en décimo y once, es la misma prueba, pero a partir de la próxima clase ya no tendrán lo mismo, van a tener unos materiales dependiendo de la profundización que pueda verse que se puede escoger. Entonces nuestro grupo décimo está con un grupo de control que ellos han visto los temas y pues estamos aprovechando para que ellos aprendan cómo contestar preguntas tipo ICFES en este momento. 11 en este momento pues se está enfrentando a las pruebas saber que tendrá cerca del próximo 7 de noviembre. Entonces aquí en trabajo en clase vamos a ir a la semana 25 donde está el primer formulario, no hacer el 25.2 sino hacer el 25. Vamos a entrar y pues voy a llenarla por 11.2. Entonces en este momento pues voy a digitar los apellidos míos, Sierra Sánchez y aquí abajo Víctor Hugo. Entonces la hora va a ser importante. Si usted entra a clase a la hora, pues usted lo puede llenar. Si usted no puede entrar, entonces su padre me debe enviar un correo justificando por qué no puede entrar el día de hoy. O sea, va a tener 5 si lo hace a la hora. Esto es si lo hace a la hora. Si no lo hace, grave. Y también le voy a dar unas bonificaciones para las tareas después del el último trabajo. Entre más preguntas, digamos, veamos en el próximo examen que son retroalimentadas y todo, ahí sí. Pues el objetivo no es copiarse ahorita, el objetivo es hacer el ejercicio bien y haber un ejercicio en donde sí vamos a calificar las respuestas como tal, pero esto lo que le va a ayudar es hágalo a conciencia, ¿listo? Bien. Yo les aconsejo que pausen el video en este momento y entren a contestarlo. Van a tener pues alrededor, yo les aconsejo que pongan una cuenta regresiva de 12 minutos y lo hagan con 12 minutos, ¿ok? Entonces aquí, listo, me falta mi dirección de correo, que tonto. Voy a dar esta dirección de correo que nadie me debería escribir a esta dirección, pero pues hay gente que me escribe, esta es mi dirección de correo pues personal, entonces no deberían escribirme a este correo porque no les voy a contestar, no le insisten, ¿ok? Entonces aquí voy a darle siguiente, entonces está la prueba. Entonces lo que vamos a hacer es que cada vez que salga una pregunta la vamos a analizar y pues acá están las opciones para contestar. Son obligatorias, no la pueden dejar en blanco. Entonces empecemos con esta que dice que Juan sumerge un lápiz en un vaso con agua. Lo que observa se muestra en el siguiente dibujo. Entonces lo que se ve es que el lápiz se ha como movido, trasladado un poco la imagen, está como torcida. Entonces el lápiz se ve y entonces aquí es muy importante estos conceptos porque esto quiero aclararles es una prueba de noveno, o sea, décimo y once deben estar en la capacidad de resolverla, pero entonces aquí es muy importante que lo que vamos a hacer es vamos a llevarnos esta imagen. No sé si estoy interfiriendo en este momento con el video, me disculpan si lo estoy haciendo en este momento o si se ve raro, es todo por un fin de que podamos trabajar en otro lado la pregunta. Esto es una de las técnicas que deben ser muy importantes en el momento en que usted conteste una pregunta tipo de ICFES. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Pues yo le aconsejo mucho que utilice un método que se llama pues el método del descarte. ¿Ok? El método del descarte consiste en que nosotros leemos las opciones y vamos tachando las opciones que no nos parecen correctas. Es muy importante. Acá hay que tener unos conceptos también claros. Entonces aquí hay palabras como dice, el lápiz se ve partido debido a que. Entonces la luz hace interferencia en el agua, los lápices cambian la forma al entrar en un líquido, la luz se refracta al cambiar de medio y los lápices desvían la luz que entra en el agua. Entonces aquí ya empezamos a descartar algunas muy sencillas o usted debía, lo que debe hacer es siempre descartar. Entonces hay preguntas conceptuales en física y la mayoría de esta prueba vamos a contestarlas de esa manera. Entonces en este caso voy a descartarlas con rojo. Entonces por ejemplo, los lápices cambian de forma al entrar en un líquido. Pues obviamente sabemos que los cambios de forma son o por fuerzas o por temperaturas que pueden aumentar el tamaño, pero no por fluidos. Entonces, en este momento vamos a descartar esta opción, porque no nos está diciendo nada, nada de información ahí, no. Ahora, los lápices desvían la luz que entra en el agua. Nosotros sabemos, por la teoría del color, que eso es una afirmación que es de cuidado, porque lo que hacen los lápices cuando vemos el color es reflejar la luz. Pero eso no solo nos afecta en el efecto del color, no en el efecto de la forma de las cosas. Entonces, no.
entonces en este momento no va a ser esto. Entonces ya tenemos un 50-50 en el cual tenemos que decidir en que la luz hace interferencia al agua o la luz se refracta al cambiar de medio. Entonces en este punto el concepto clave es interferencia. ¿Qué es entender interferencia? Nosotros no podemos decir que sí o que no hasta que no entendamos la interferencia. Entonces recordemos que la interferencia puede ser constructiva o destructiva. Constructiva hace que las imágenes se vean más brillantes o si fuera el sonido que sonaran más, y destructiva que no se viera, que se viera opaco o que no se escuchara si fuera sonido. Es un fenómeno ondulatorio. Pero aquí no estamos viendo cosas más brillantes o menos brillantes. Lo que estamos viendo es un cambio de forma. Entonces aquí en esta cuestión, esta opción por esta palabra la descartamos y nos queda la C, que es la luz se refracta al cambiar de medio. Y es muy importante que esta opción la tengamos muy en cuenta. Entonces aquí la respuesta de la primera, discúlpenme, es la C. Muy bien, entonces aquí una pregunta, esta es la pregunta grado noveno. Pregunta de grado séptimo. Al proteger un computador de sobrecargas eléctricas, Juan coloca un filamento delgado de cobre llamado fusible en su circuito, como se ilustra en la figura. De acuerdo con lo anterior, el fusible se conecta de esta manera porque al romperse el filamento se divide la corriente que llega al computador, apaga la fuente de voltaje, divide el voltaje que llega a la fuente e interrumpe la corriente que llega al computador. Entonces nosotros aquí, los de 11, trabajamos en una simulación en la cual nosotros tenemos esta información. Vamos a ir al Jamboard. Entonces aquí en el Jamboard voy a pegar eso y nuevamente la voy a expandir. Entonces, bueno, aquí yo tengo un problema y es, no estoy seguro cómo borrar, entonces me disculparán. Entonces estas son las imágenes. Entonces aquí tenemos que analizar esta pregunta. Y analizar esta pregunta también requiere el método que vimos anteriormente, que es el método del descarte. Entonces en el método del descarte, pues es muy importante que nosotros sepamos las opciones que debemos descartar y por qué. Entonces voy a utilizar otra aplicación como este. A ver, voy a señalar con rojo. Entonces lo más importante aquí es que el voltaje no lo puede regular esto. El voltaje lo regula la fuente. Entonces este apaga la fuente de voltaje, no necesariamente es algo correcto. Entonces lo vamos a descartar. Siempre tengamos en cuenta ese método del descarte. Y ahora nos dice que o divide la corriente o divide el voltaje. Entonces recordemos que aquí lo que están viajando son cargas positivas. Bueno, en verdad lo que viajan son cargas negativas, creo que lo recuerden, pero esquemáticamente en electricidad se dice que viajan cargas positivas. El fusible lo que hace es interrumpir el flujo de corriente. Entonces es interrumpir, no dividir. Entonces aquí, obviamente nosotros sabemos que la corriente no se divide en dos caminos o algo, o que el voltaje se divide en dos caminos tampoco. Entonces, por método de descarte, nosotros sabemos que interrumpe la corriente que llega al computador y fácilmente nosotros vamos a decir en esta que es la respuesta D. ¿Ok? No hay ningún problema. Aquí entonces en otro de los ejercicios nos dicen que se hace rodar un carro de juguete por una rampa a la cual se le puede variar el ángulo de inclinación como se muestra en el dibujo. Entonces nosotros estamos viendo aquí que lo que están variando en el dibujo se basa en que nosotros variamos la inclinación del plano y dependiendo de eso pues queremos observar algunas cosas. Entonces aquí es donde uno dice, bueno, ¿qué es lo que queremos observar? Entonces aquí vamos a pegar la imagen aquí nuevamente para trabajar en el Jamboard. Nuevamente voy a tratar de que ocupe toda la página y me van a perdonar ahí el tiempito en que voy borrando con el Jamboard. Entonces aquí nuevamente, el método de eso cuando son preguntas conceptuales, el método del descarte es muy bueno y se debe aplicar al máximo porque si encuentras dos respuestas correctas, eso te va a hacer pensar mucho. Puede darse que dos, tres sean correctas, incluso las cuatro, y que entonces nosotros debemos determinar cuál es la más correcta, por así decirlo. Por ejemplo, en este experimento, vamos a utilizar el método del descarte. Entonces, en el método del descarte, nosotros tenemos que empezar a decir si varía la masa del carro con respecto al ángulo. ¿Sí? Pues nosotros vemos que aquí no hay variaciones del carro. El carro sigue siendo el mismo. Entonces, al de una variación de masa no tiene sentido. Entonces, vamos a descartar esta respuesta. Ok, vamos a descartar esa respuesta. Entonces, aquí vamos a decir que varía la velocidad del carro con respecto al auto. Probablemente, a medida que tenga mayor inclinación, el auto se va a mover mucho más rápido hacia el fondo.
también va a cambiar el ángulo con respecto al tiempo. Bueno, esto podría pensarse que son tres imágenes en tres tiempos diferentes, pero no es verdad, porque nosotros estamos analizando que se hace rodar el carro. Entonces el tiempo transcurre desde que el carro está en su posición más alta hasta en la posición más baja. Entonces esta opción se descarta. Y por último, el cambio del ángulo respecto a la longitud de la rampa. Esto también podría ser, porque cambia el ángulo respecto a la longitud de la rampa, pero si nosotros observamos, aunque no tengamos la regla, se está lanzando casi siempre desde la misma longitud. Entonces nosotros aquí estamos descartando esto y nos quedaría que varía la velocidad del carro respecto al ángulo. O sea que la respuesta es la B. Ustedes estarán diciendo, pero Víctor, estas respuestas son muy sencillas. Sí, obviamente el objetivo es que en esta prueba no haya ningún error. Es decir, usted tenga que tener el 5 asegurado. Bueno, otra pregunta que ven aquí, en la cual nosotros tenemos que analizar otro concepto. Como ven, están variándose los temas. Hemos visto ondulatorio, hemos visto electricidad, hemos visto cuestiones muy importantes de la física, pero vamos variando de tema en tema, no como en la prueba pasada que solo era una prueba de física y entonces uno decía, bueno, si voy a hacer solo una de física mecánica, entonces solo tenía que saber un concepto. No, aquí tienes que saber los conceptos. ¿Qué es lo bueno? Pues que solo te estoy pidiendo los conceptos que son hasta grado noveno, no hay ningún problema. O sea, aquí ambos cursos de eso. Que salen preguntas en el ICFES es muy probable y son muy supervisadas estas preguntas sencillas en que los conceptos deben ser los mismos ahí. Y entonces, o sea, que son conceptos básicos de la física. Tienen que tener mucho cuidado porque esto le habilita el puntaje a las preguntas difíciles. Entonces, por ejemplo, aquí se analiza la información. Esto no es tanto física, pero lo vamos a interpretar por una cuestión muy importante. Y es un concepto en el cual se ve que a mayor altura, ¿qué pasa? La temperatura del punto de ebullición, o sea, el cambio de estado líquido a gas, no requiere tanta temperatura. Entonces, al observar la temperatura que necesita un litro de agua para hervir sobre una estufa en Barranquilla, el estudiante puede predecir que el tiempo que tardará en hervir en una estufa similar, el mismo litro de agua en Cali será, entonces mayor, ¿sí? Entonces uno aquí mira que la altura de Cali es mayor, entonces obviamente la temperatura para el punto de ebullición será menor. Entonces dice, necesitamos más tiempo. ¿Eso tendrá algún sentido? Entonces, primero analicemos la primera palabra, mayor. El tiempo será mayor. Obviamente vemos que la temperatura aquí es menor. Entonces, si es algo de tiempo, obtener esa temperatura con la misma estufa, obviamente mayor no. Perdón. Entonces, esta opción está descartada. Y entonces aquí menor, porque el punto de ebullición del agua disminuye, se nota que es la correcta. El mismo porque el agua porque el agua de Cali es igual a la Barranquilla, sí, pero vemos que la propiedad de la altura afecta al punto de ebullición, entonces esta variable no es importante. Y el mismo porque el agua siempre hierve a 100 y eso quiero que se lleven que no. Dependiendo de la altura, el agua hierve. Y es un método también que se utiliza experimentalmente para eso. Entonces, fíjense que a mayor altura hierve menos y eso hierve a menos temperatura y eso se ve porque hay menor presión atmosférica. No lo está presionando tanto la atmósfera y entonces no tiene que gastar tanta energía, por así decirlo, en liberar eso. Entonces aquí ya tenemos esta pregunta. Entonces aquí vamos con otra que es de sobredensidad mecánica de fluidos. Entonces aquí voy a recortar, si me permito recortar. Y entonces en esta pregunta nos dice que, perdón un segundo, aquí voy a pegar. Entonces, en esta pregunta que nos dice mecánica de fluidos es un clásico de las preguntas, pero todas estas preguntas, como pueden ver, se están contestando con el método del descarte. Dice, Juan realiza el siguiente experimento. Mete una esfera en un recipiente que contiene un líquido. Después de un tiempo, Juan observa que la esfera permanece quieta en el centro del recipiente. De la siguiente, como se muestra en la figura. Entonces, de acuerdo con lo siguiente, de acuerdo con lo que Juan observa, se puede afirmar que la esfera permanece en esta posición dentro porque entonces dice su densidad es menor que la del líquido, su densidad es igual que la del líquido, tiene una mayor masa, perdón, que la del líquido y tiene una masa igual a la del líquido. Entonces, yo quiero que entiendan que los conceptos de flotabilidad dependen
única y exclusivamente de la densidad, no del peso ni la masa. O sea que estos enunciados que dicen tiene una mayor masa no afectan a la respuesta, y de una vez la masa no afecta a la flotabilidad. Y un ejemplo de ello es los barcos. Los barcos tienen demasiada masa, pero se mantienen a flote. Entonces la masa no es un efecto de la flotabilidad. Ahora, si dicen que su densidad es menor que la del líquido o su densidad es igual a la del líquido, tenemos que entender que un objeto flotará o permanecerá en la superficie siempre y cuando su densidad sea menor que la del líquido. Permanecerá en el medio si su densidad es igual a la del líquido, y permanecerá en el fondo si su densidad es mayor. Por eso un balín de metal se hunde porque su densidad es mayor, no porque su masa sea muy grande. Entonces aquí, esta que su densidad es menor, no podemos decirlo porque si no estaría flotando, y por lo tanto su densidad es igual a la del líquido. Entonces aquí en este problema tenemos esa cuestión. Ahora bien, tenemos otro problema que es de circuitos. Entonces tenemos un problema de circuitos, es muy importante. Discúlpenme, qué pena, abrí el programa equivocado para capturar la imagen. Entonces voy a capturar la imagen en este momento. Claro, si se deja el amigo un segundo. Entonces en esta cuestión tenemos unos elementos en el circuito y nos describen los elementos del circuito. Ok, nos están describiendo en este momento y nos están diciendo, mire, yo tengo estos elementos que dice a continuación, esperen, lo corro bien. Dice a continuación se presentan los nombres y las funciones de algunos dispositivos que pueden utilizarse en el circuito de la derecha. Entonces ahí es la cuestión. Entonces en esta cuestión que nosotros estamos viendo, va resistencia, condensador, cable, interruptor. Entonces nos dicen que, fíjense que estos puntos son muy habituales en el ICFES, que son puntos en el cual el ICFES nos está dando información acerca. O sea, este punto puedes decir, no es que no lo hemos visto, no importa, nos está dando información. Resistencia, genera una resistencia al paso de la corriente. Condensador, almacena energía. Cable, conduce corriente eléctrica. Y interruptor, desvía o interrumpe el curso de una corriente eléctrica. Entonces ahí en ese punto nosotros tenemos que entender que al pasar el interruptor de la posición 1 a la posición 2, entonces antes, ¿qué estaba pasando? Como estaban desconectados, no estaba pasando corriente. Una vez esto se conecta, y es bueno rayarla, esto, la corriente tiene un lugar por donde pasar y viajar de un lugar al otro. Voy a dibujar ese interruptor con otro color. Entonces, esa es la función del interruptor, permitir en este caso el paso de corriente. Obviamente, ¿cómo se frena? Pues si lo alzamos. Entonces dice, en la posición 2, el bombillo se enciende durante un tiempo y luego se apaga. ¿Qué dispositivo se colocó en P para que esto ocurriera? Entonces, casi siempre la gente tiende a contestar, por ejemplo, dos opciones, o la resistencia o el interruptor. Porque dicen, la resistencia se pone aquí, y si la resistencia se pone aquí, pues el paso por la resistencia malgastará la cuestión y impedirá el paso de corriente. Probablemente sí, por desgaste, puede ser que pueda suceder, pero la verdad la resistencia lo que hace, esto bombillo es también una resistencia, ¿sí? Y lo que las funciones de los bombillos es, pues, que emplean la energía eléctrica para convertirla en alguna función, en este caso luz. Entonces, una resistencia haría el efecto de como colocar otro bombillo, y aunque colocar dos bombillos tendría un efecto de pronto de, dependiendo del bombillo, de que se iluminara más o menos, en este caso, no haría que se apagara durante un tiempo. Entonces una resistencia no es. Si pusiéramos un cable sería indiferente, solo estaríamos cerrando el circuito, lo cual generaría corriente y se encendería el bombillo ya. Entonces está entre un condensador y un interruptor. Entonces casi siempre la gente hace un condensador porque la palabra, porque analizan lo del interruptor. Pero fíjense que el efecto del interruptor es inmediato. Él desvía o interrumpe, pero eso lo hace de una manera inmediata. ¿Sí? Cuando usted apaga la luz de su casa lo hace de manera inmediata, entonces esto no puede ser posible, porque es en un tiempo, durante un tiempo, y luego se apaga. Entonces es un condensador. ¿Qué es un condensador? Básicamente es un dispositivo donde hay unas placas, una positiva y una negativa, y a medida de que nosotros tenemos esta cuestión, pues el condensador va acumulando cargas positivas y negativas, y es más difícil que las cargas que quieren viajar, digamos el condensador está aquí, digamos las cargas que quieran pasar puedan pasar por esa cuestión, les es muy complicado. Ok, entonces la respuesta aquí sería la C. Y nosotros tenemos el émbolo,
es muy importante. Voy a recortar. Voy a recortar esta imagen y la voy a pegar allí. Y es muy importante porque nos recuerda algo que vimos y es lo de los estados de la materia desde una perspectiva pues molecular o atómica. Entonces en este momento nos describen una situación muy particular. Esperen un segundo. Aquí, listo. Y en esta situación particular tenemos que lo siguiente: un recipiente cerrado con un émbolo móvil, es decir, con el émbolo es la parte negrita y es móvil, no está fija, perfecto. Contiene una muestra de gas en su interior y se calienta con un mechero. Entonces las siguientes gráficas muestran los resultados obtenidos. Entonces aquí nosotros sabemos que va a aumentar la temperatura. El mechero lo que va a hacer es aumentar la temperatura. Entonces, ¿por qué se presenta el cambio del volumen del recipiente? ¿Qué es el volumen? El volumen como tal, para los que no lo saben o no lo están viendo, el volumen como tal es esta región del espacio. Esta es la región del espacio. Pero me gustaría que no fuera así. Bueno, esa región. ¿Sí? Entonces, esa región. Claro, cuando nosotros vemos la región del espacio, el expansimiento del volumen, aquí es mucho mayor. Pero entonces hay que hacer el método del descarte nuevamente. Entonces, según el método del descarte, porque un aumento, ¿sí? Un aumento en la temperatura hace que las moléculas del gas aumenten su tamaño. Falso. Las moléculas no pueden aumentar de tamaño. Las moléculas siguen siendo las mismas. Los átomos no pueden cambiar de tamaño en ese sentido, ¿sí? Pueden cambiar de pronto porque tengan más electrones de valencia, tal vez, pero no en este sentido. Ahora bien, vamos con la B, porque el incremento de la temperatura aumenta la presión sobre el émbolo, lo cual permite que el volumen del gas aumente. Nosotros sabemos que a mayor temperatura, pues entonces ahí van a haber efectos por química de esa cuestión, porque el incremento de la temperatura genera un aumento en la masa del gas. ¿Será que aumenta la masa del gas? No, obviamente la masa del gas va a ser la misma. Si ustedes miran, aquí hay 5, acá hay 5 y acá hay 5, lo mismo. Porque al aumentar la temperatura se produce un cambio químico en el gas. Recuerde que si nosotros tenemos H2O y lo evaporamos o lo congelamos, no deja de ser H2O, sigue siendo H2O. Entonces es muy importante que aquí estas palabras fueron las que hicieron que se descartara y se descartara y nos quedara que es la B, que es porque el incremento de la temperatura aumenta la presión sobre el émbolo, lo cual permite que el volumen del gas aumente. Bien, entonces aquí nos quedan dos preguntas, tres preguntas, cuatro preguntas, pero esas preguntas las dejaré para un segundo video porque sé que un video de más de 15 minutos o 10 minutos puede aburrirlos. Entonces, lo que quiero recordarles es que luego que contesten esto, ya pueden estar contestando la segunda. Y voy a estar enviando las respuestas así por videos a lo largo de la semana para que ustedes puedan corregirlo. Entonces, para la otra semana, pues tienen que estar contestados tres formularios. El tercer formulario lo voy a dejar, que es el de la semana pasada, lo voy a dejar en la descripción del video. Entonces, no siendo más, les recuerdo que la matemática es fácil. Les deseo un feliz día.